Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Sí se me escucha? Sí, maestra, buen día. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por responder. Ok, entonces vamos a comenzar. En esta semana vamos a trabajar lo que corresponde a las categorías invariables. Bien, después de haber trabajado todo lo que es frase nominal, después de haber visto lo que es frase verbal, entonces ahora vamos a trabajar las categorías invariables, que son tres. Bien. Tenemos por un lado el adverbio, tenemos la preposición y también tenemos la conjunción. Eso es lo que vamos a trabajar. Comenzaremos con el adverbio. Bien. En primer lugar, y esto engloba las tres, ¿no? ¿Por qué decimos o por qué las llamamos categorías invariables? Porque ninguna de estas categorías va a aceptar flexión. O sea, no las vas a poder flexionar. ¿Ya? Esa es la situación. Eh, Y recuerdas cuando hablamos de flexión, hablamos de que admiten información de género, número, tiempo, persona, modo, aspecto, etcétera. ¿Bien? Entonces no van a admitir esa flexión. Ok. Entonces comenzamos con el adverbio. Ya sabemos que morfológicamente es invariable. En una estructura como Raúl está medio cansado, medio, que es el adverbio, no se va a flexionar. Tampoco pregunta sobre la excursión, ese tampoco lo vas a flexionar. ¿Bien? Sintácticamente, el adverbio va a ser un modificador. Va a ser un modificador de verbo, de adjetivo o de otro adverbio. Esto es muy importante, ¿sí? Es muy importante determinar que el adverbio va a modificar esas otras tres categorías. Por ejemplo, en trabaja rápidamente, rápidamente es un adverbio que modifica al verbo trabaja. Entonces, el adverbio va a modificar un verbo. En Ana es medio nerviosa, medio es un adverbio que está modificando al adjetivo nervioso. Esa es otra de las funciones del adverbio. Salió tan temprano de viaje. Ese tan es un adverbio que está modificando a otro adverbio, al adverbio temprano. Entonces, de esta manera o con esta teoría, tú vas a poder identificar a un adverbio, ¿ya? En una oración, porque sabemos que te va a modificar al verbo, al adjetivo u a otro adverbio. Semánticamente, el adverbio va a expresar información de tiempo, modo, lugar, cantidad o duda. Por ejemplo, ayer rindió su declaración. Ayer te dice el momento de la acción. Permaneció aquí desde la pandemia. Aquí te dice el lugar de la acción. ¿Eh? Entonces, de esa manera vamos a definir al adverbio. Esta es la clasificación morfológica del adverbio. O sea, cómo se puede presentar en el español. Mira. Se va a presentar de forma simple cuando solo está conformado por un morfema lexical. Por ejemplo, a Roberto le fue bien en la audiencia. Bien, es un solo adverbio. Es una sola palabra. Esa es la forma simple. Ellos estudian mucho para cumplir sus metas. También mucho es la forma simple, es una sola palabra. Luego lo puedes encontrar como derivado. Y va a ser derivado cuando presente el sufijo mente. Por ejemplo, ingresó violentamente al domicilio. Está trabajando cómodamente. Salió rápidamente. Escuchaba atentamente. El sufijo mente, chicos, en el español es un sufijo adverbializador por excelencia. Este sufijo siempre se va a fusionar a un adjetivo y el resultado va a ser un adverbio. Luego, como locución adverbial. Eh, en este caso, primero hay que entender qué es una locución. Una locución es un grupo de palabras,
¿ya? Es un grupo de palabras que va a funcionar como otras categorías. Entonces, si decimos que es una locución adverbial, es un grupo de palabras que funciona como si fuese un adverbio. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque también vamos a encontrar locución prepositiva y locución conjuntiva, ¿ya? Entonces, una locución prepositiva va a ser un grupo de palabras que funcione como una preposición. Una locución conjuntiva va a ser un grupo de palabras que funcione como una conjunción. ¿Bien? Entonces, esta locución adverbial es un grupito de palabras que va a funcionar como si fuese un adverbio. Puedes tener, por ejemplo, sobre todo, en un abrir y cerrar de ojos, eh, de un momento a otro, a pie juntillas, a todo pulmón, a brazo partido, tras bambalinas, ¿bien? A diestra y siniestra, en un santiamén, de sol a sol. Este tipo de expresiones, que en realidad no contienen adverbios en su estructura, van a funcionar como locuciones adverbiales. ¿Bien? Esta es la clasificación semántica del adverbio. Mira, el adverbio, como habíamos dicho en su definición semántica, es una palabra que va a expresar ideas de tiempo, lugar, modo, cantidad, afirmación, negación y duda. Y así se le clasifica semánticamente, o sea, según el significado que aporta, lo clasificas. Por ejemplo, vas a tener los adverbios de tiempo, palabras como hoy, ahora, mañana, tarde, temprano, recién. Bien, se van a considerar como adverbios de tiempo. Adverbios de lugar, vas a tener aquí, ahí, arriba, lejos, cerca, abajo, allí, allá. Los de modo, bien, mal, adrede, así, deprisa, que te responden al cómo, ¿no? Cómo se realiza la acción. Los de cantidad, que podrían ser poco, mucho, más, muy, demasiado, bastante. Los de afirmación, que por excelencia vas a encontrar el sí, pero también puedes tener efectivamente, ciertamente. Bien. El de negación, no, nunca, jamás, poco. Los de duda, quizá, caso, tal vez, posiblemente, probablemente. Bien. Esa es la clasificación semántica del adverbio. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, chicos. Algo que no esté muy claro. Entonces seguimos. Es importante diferenciar el adverbio de estas categorías. Mira, te voy a proyectar esto un minuto para que tú puedas leerlo, ¿bien? Y luego lo voy a explicar. Léanlo, por favor.
Mira, ¿qué es lo que te demuestra esta diapositiva? En el español, tú vas a encontrar palabras que van a funcionar como diferentes categorías. Entonces, lo importante es que aprendas a determinar cómo está funcionando, ¿no? Por ejemplo, la palabra mañana, en algunos casos, en el español puede ser un sustantivo. Va a depender mucho del contexto, pero mañana también puede ser un adverbio. Bien, mañana también puede ser un adverbio. Por ejemplo, si tú dices, incursionará mañana en el cine, es un adverbio. Pero si tú dices, es una mañana hermosa, entonces mañana es un sustantivo. Bien, ¿por qué? Porque en una mañana está con un artículo y el artículo tiene el poder de nominalizar, o sea, de transformar cualquier categoría en un sustantivo. Bien, se esforzó mucho para ingresar. Mucho te habla de la cantidad y en este caso te habla de la acción, ¿no? La cantidad de la acción. Entonces está como adverbio. Pero si tú tienes, por ejemplo, muchos muestran empeño, en este caso está como pronombre. Incluso está ejerciendo la función de sujeto, que es propio de una frase nominal. Bien. Ahora, si tú dices le agregó mucho pimiento, entonces mucho ya no es ni adverbio ni pronombre. Mucho está como determinante. ¿Por qué? Porque está modificando al sustantivo pimiento. Bien. Eh, entonces, aquí se reafirma lo que te decía al inicio. Bien. Al inicio te decía que para que reconozcas al adverbio, tienes que recordar que este va a ser un modificador de 3 categorías. El adverbio va a modificar a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. ¿Bien? Muy bien. Esa teoría es la que te va a ayudar a ti a que identifiques cuando estás frente a un adverbio. Muy bien. Bueno, si no hay ninguna pregunta hasta aquí, entonces voy a presentar este primer ejercicio que nos va a ayudar a reforzar la teoría que estábamos explicando. ¿Sí? A ver, te doy unos minutos, luego trabajamos juntos.
Muy bien, veamos. ¿Dónde había más adverbios? Vamos a trabajar cada una de ellas. Dice, Vicky y Nancy solían pasear por la tarde. No hay ningún adverbio aquí. Donna se mostró muy segura de sí misma. Acá teníamos uno, muy. Sí, le agradó bastante la estadía en Europa. Sí, es un adverbio de afirmación. Bastante es otro adverbio. Escabulló el golpe hábilmente en el ring. Hábilmente es un adverbio. Posiblemente ellos no viajen temprano. Posiblemente es un adverbio. No es un adverbio. Temprano es otro adverbio. Entonces tu respuesta, muy bien, estaba en la alternativa E. Número 2. Uso incorrecto del adverbio. Veamos. Carlos Alberto caminaba muy lentamente. Bien, acá has usado muy y lentamente. Disculpen, chicos, tengo acá, se ha colgado mi máquina. Un minuto, por favor. ¿Se ve mi pantalla, chicos? ¿Sí? Sí, sí se ve. Parece que ya está bien. Disculpen. Ya, decíamos, Carlos Alberto caminaba muy lentamente. Acá veo dos adverbios, se han usado de manera correcta. Muy y lentamente. Te espero tranquilo y pacientemente, José. Es correcto, ¿no? Tranquilo y pacientemente. Es correcto. Cuando vas a usar dos adverbios y los dos terminan en mente, solo se coloca el último. Bien. Tranquilo y pacientemente. El gerente Luis quedó poco preocupado. ¿Es correcto? Poco. Poco es el adverbio aquí. No se flexiona. Las invitadas estaban bastante risueñas. Acá había error, ¿no? Acá había error. Bien. ¿Por qué había error? Porque debió decir bastante risueñas. Bastante risueñas. No bastante risueñas. El adverbio no se puede flexionar. Excelente, chicos. Muy buen trabajo. Y bueno, la E estaba correcta. Bueno, luego de haber explicado el adverbio, entonces vamos a la preposición. ¿Sí? Tanto la preposición como la conjunción, que son las dos categorías invariables que nos falta trabajar, son considerados como los nexos del español. O sea, como los nexos, son los conectores del español, ¿ya? Son elementos que usamos para unir ideas. La diferencia entre la preposición y la conjunción es que la preposición va a insertar elementos que establezcan subordinación, ¿ya? Que dependan de otros. Morfológicamente, vamos a decir que la preposición es una palabra invariable. Sintácticamente, vamos a decir que se trata de un enlace subordinante. Y semánticamente, el significado de la preposición va a depender estrictamente del contexto en el que se presenta. Bien. ¿Cómo es su clasificación morfológica? Bueno, lo vas a encontrar con un solo lexema y esas son las preposiciones simples. ¿Cuáles son? Las voy a leer, mira. Bajo, cabe, so, a, ante, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, pro, según, sin, sobre, tras, versus, vía. ¿Sí? Todas estas son las preposiciones del español. Bueno, aquí no hay de otra, chicos. Se las tienen que memorizar, ¿ya? Si las memorizas, créeme que vas a ganar bastante información y bastante tiempo y se te van a aclarar algunas ideas y no corres el riesgo de confundirte con las conjunciones, ¿ya? Entonces hay que memorizar todas estas preposiciones, que son las simples. También vas a encontrar las preposiciones contractas, con sus formas contractas, ¿no? Y esto sucede solamente en dos casos. Cuando aparece la preposición a con el artículo el, se fusionan y aparece al, o cuando aparece la preposición de con el artículo el y aparece la forma del. Entonces, al y del son las dos formas contractas de la preposición en el español, ¿ok? Son las únicas. Muy bien. Con lexemas separados.
Bueno, en este caso son locuciones preposicionales. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la locución adverbial y yo te decía, una locución es un grupito de palabras que va a funcionar como un adverbio? Pues en este caso tienes un grupito de palabras que funcionan como si fuese una preposición. La diferencia es que las locuciones preposicionales sí contienen preposiciones en su estructura. En cambio, las locuciones adverbiales no contenían adverbios. Bien. Por ejemplo, vas a tener a base de, debajo de, delante de, por medio de, en lugar de, junto a, encima de, en vez de acuerdo con, por debajo de, frente a. ¿Sí? Esos son algunos de los ejemplos. También puedes encontrar locuciones preposicionales conformadas solamente por preposiciones. Por ejemplo, si tienes de entre, ¿no? Por ejemplo, salió de entre los árboles. ¿Es correcto? Existe. Hasta con, hasta por. Estas también se consideran como locuciones preposicionales. ¿Bien? Ok. En cuanto al significado o a la clasificación de las preposiciones, bueno, esto es muy interesante, ¿no? Las preposiciones van a adquirir un significado según su contexto de aparición, ¿ok? Pero la parte complicada es que una preposición puede tener más de un significado. Te digo que esto lo hace complicado porque tienes que aprender contextos, ¿no? En tu caso no, porque tú ya dominas el uso de las preposiciones. Pero una persona que aprende español sí va a tener dificultad en este aspecto, ¿bien? Bueno, en esta primera diapositiva te muestro algunos de los significados que pueden tener las preposiciones con sus contextos, con sus oraciones, ¿sí? Entonces, a ver, léelos por favor, luego los explicamos.
Muy bien, veamos. Por ejemplo, con la preposición a. Iré a comprar los obsequios. Esa a tiene el significado de dirección. Carla llegará a las 11 del día. Esa a te dice el tiempo, el momento. Lo solicitaré a tu pedido. Esa a te dice la causa. Adquirió a 100 soles la entrada. Esa a te dice el precio. Entonces, la misma palabra, la misma preposición, como puedes ver, tiene diferentes significados, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo puede decirte un instrumento? Por ejemplo, pintó con un pincel. Puede indicarte compañía. Se fotografió con su familia. Puede indicarte un modo. Mostró su medalla con orgullo. D. Puede indicarte materia. Es una ventana de madera. Puede indicarte un asunto. Se discutirá de política. Puede indicarte una causa. Se desvaneció de dolor. Puede hablarte de pertenencia. La maleta es de Elías. ¿Y son los únicos? No, chicos. Estas preposiciones pueden adquirir otros valores. ¿Bien? A ver, acá tenemos más casos. Léelos, por favor.
Muy bien. Esto es importante, chicos, que analicen, por eso les estoy dando tiempo, porque no van a memorizar estos significados. Entonces, lo que ustedes van a hacer es interpretar el significado según el contexto que les presente. Por ejemplo, la preposición en. Dice, te puede hablar de medio, tiempo, lugar o modo. Si tú dices, los artistas llegaron en bus, entonces en te indica un medio. Si dices, en verano saldrá una convocatoria, en te va a indicar tiempo. Mis alumnos permanecen en el aula, en te va a indicar un lugar. Hablemos en privado hoy, en te indica un modo. Esa niña es apta para la danza, para te indica una aptitud. La reunión se programó para el viernes, para te indica tiempo. Redacté un correo para el cliente, para te indica un destinatario. Lo felicitaron por obtener una beca, por te indica una causa. La demanda fue presentada por Dani, por te indica un agente. Alberto se comunicó por teléfono, por te indica un medio. Se valorizó el bien por 1,000 soles, por te indica un precio. ¿Sí? Entonces observas los diferentes significados que puede adquirir esta preposición. Muy bien. Seguimos. Antes de ver el ejercicio, quiero también hablar de las funciones de la frase preposicional. No sé si tú recuerdas que en algún momento cuando trabajamos frase nominal, sobre todo cuando hablamos del MI, dijimos que la frase preposicional podía funcionar como MI, ¿no? Y habíamos dicho que todo elemento encabezado por una preposición iba a ser una frase preposicional. ¿Cómo es que funciona? Vamos a recordar. En la frase nominal, la frase preposicional va a funcionar como MI. Por ejemplo, la casa de Juan es grande. Entonces aquí tienes de Juan, que es una frase preposicional. ¿Sí? En la oración, la frase preposicional puede ser objeto directo. Por ejemplo, vimos a Luis. Bien. Y ahí tienes a Luis. Es una frase preposicional. Puede ser un objeto indirecto. Por ejemplo, compró un regalo para Carlos. Compró un regalo para Carlos. Para Carlos es una frase preposicional que funciona como objeto indirecto. Podría ser un complemento circunstancial. Por ejemplo, iremos a la playa. Entonces, a la playa es una frase preposicional que te indica el lugar de la acción. Estas son las funciones que puede desempeñar la frase preposicional en la oración. Podría ser también un agente. Por ejemplo, fue escrito por Jiménez. Y ahí está, por Jiménez. ¿Sí? Entonces, ahí tienes las diferentes funciones que puede desempeñar la frase preposicional, tanto en la frase nominal como en la oración. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Vamos bien, chicos? ¿Sí? Sí, profesor, sí se entendió. Muy bien, gracias por responder, excelente. Vamos con nuestro segundo ejercicio y en este caso te dicen, subraya las preposiciones y escriba a la derecha el significado que expresan según el contexto. Y escriba en los espacios la preposición que sustituye a las locuciones prepositivas que están resaltadas. A ver, tienen algunos minutos.
Muy bien. Veamos. A ver. Vamos a ver primero las preposiciones y luego los significados que tienen. Acá tenías bajo. Bajo era tu preposición, ¿sí? ¿Qué te indicaba? Lugar. Desde Pisco, desde es una preposición. Tenías en y tenías a. Desde te va a indicar procedencia, ¿no? Puede ser procedencia, origen, ¿sí? En te va a indicar tiempo. Tiempo. Y a, destino. Ganó el premio por y de. Esas eran las preposiciones. Por era causa. De era pertenencia. Aprobó la evaluación con un gran esfuerzo. Tienes con. Con te va a indicar modo. Según analicemos el caso, tomaremos la decisión. Según conformidad, ¿no? Conformidad. Listo. Luego, la ministra habló acerca de los programas sociales. Bueno, acá lo reemplazabas por sobres, ¿no? Sobre. Colocaron los regalos navideños detrás de una puerta. Tras. El tratado se logró en virtud de un acuerdo con todos ellos o de todos ellos. Por. ¿No? Acá lo reemplazamos por por. El restaurante se encontraba en medio de varias tiendas. Entre. La paz se firmó en presencia de los miembros de la OEA. Ante. Ante. No sé si hay alguna pregunta de esta parte. Algo que no esté muy claro. ¿Vamos bien, chicos? Sí, profesora, todo bien. Excelente. Entonces ahora nos vamos con la otra categoría que también funciona como nexo en el español, que es la conjunción. Morfológicamente, la conjunción también es una palabra invariable, como habíamos mencionado. Sintácticamente funciona como un nexo coordinante y también puede ser subordinante. Semánticamente va a expresar adición, explicación, disyunción, causa, condición, finalidad, consecuencia, etc. Va a establecer diferentes tipos de relaciones. En cuanto a su estructura, morfológicamente puede aparecer de forma simple, es decir, como una sola palabra. Por ejemplo, y, ni, o, pero, que, sí, aunque. Puede estar formada por varios lexemas. Por ejemplo, puede ser una locución conjuntiva. Es cuando tiene dos o más palabras. Por ejemplo, sin embargo, es decir, no obstante, para qué, por lo tanto. Entonces, aquí la única diferencia en esta clasificación es la cantidad de palabras que va a presentar. Bien, solo eso. En cuanto a la clasificación sintáctico-semántica, sí es amplia. La conjunción tiene una clasificación bastante amplia, chicos. Sintácticamente las vamos a clasificar como coordinantes o subordinantes. ¿Bien? Y semánticamente vamos a encontrar conjunciones copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas, explicativas, hilativas, condicionales, causales, concesivas, de finalidad, completivas, comparativas, consecutivas y modales. ¿Bien? En primer lugar, vamos a hablar de las 6 coordinantes. ¿Por qué se llaman coordinantes, chicos? Son coordinantes porque unen elementos que están en un mismo nivel sintáctico. ¿Ya? Por ejemplo, une frases que están en un mismo nivel, une proposiciones de un mismo nivel. Tienes las copulativas, que son aquellas que van a sumar ideas.
Por ejemplo, ni y qué. El bebé llora que llora. Este es el qué copulativo, ¿no? El qué copulativo es el que te reitera una acción. Canta que canta, baila que baila, salta que salta. Luego tienes la disyuntiva. La disyuntiva es la que te da la idea de opción. Tienes la O que alterna con la U. Por ejemplo, tiene la capacidad para coordinar o dialogar. O sea, te da la idea de elección. Luego tienes las adversativas. Por ejemplo, pero, más, no, no obstante, sin embargo. Bailaste mucho, mas no conmigo. O sea, pero no conmigo. Inserta una idea opuesta. Las distributivas lo que hacen es establecer una relación de alternancia. Tienes bien, bien, hora, hora, ya, ya. Por ejemplo, bien toca la guitarra, bien toca el cajón. Entonces te da a entender que esta persona alterna entre esas dos acciones. Luego tienes las explicativas. Las explicativas son aquellas que insertan una explicación, una aclaración. Tienes, por ejemplo, es decir, esto es, o sea. Es imprescriptible, o sea, no tiene término de plazo. Luego tienes las silativas, por ejemplo, con que, luego, por tanto. Las silativas van a introducir una consecuencia. Por ejemplo, es una persona solidaria, así que la vida la premiará. Consecuencia, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta sobre estas conjunciones coordinantes? No, profesora, ninguna. Muy bien. Chicos, es muy importante que aprendan esta clasificación porque esto que es clasificación de la conjunción es la base para trabajar oración compuesta, ¿ya? Entonces, ahora que estamos en la semana 12, que están con tiempo, por favor, estudien a fondo, aprendan muy bien la clasificación de la conjunción, porque esto les va a facilitar mucho cuando ya entremos a lo que es oración compuesta, ¿sí? Veamos el caso de las conjunciones subordinantes. Vas a tener las condicionales, que son aquellas que establecen una condición, un requisito. Palabras como sí, en caso de que, siempre que, sí y solo sí, ¿no? En caso de que apruebes el examen, tendrás un premio. Luego tienes las causales. Las causales son las que insertan una causa, ¿no? Tienes por qué, ya que, puesto que. Se siente regocijada, ya que sustentó la tesis. Luego tienes las concesivas. Las concesivas son aquellas que presentan un obstáculo, una dificultad, ¿no? Tienes el aunque, el si bien, el por más que. Por más que salió temprano, no abordó el tren. Tienes las de finalidad. ¿Para qué? ¿A fin de qué? ¿Con el objetivo de qué? ¿No? Comentó sobre su experiencia para que se tomen en cuenta las recomendaciones. Entonces, ese era el objetivo, ¿ya? Las completivas se llaman así porque lo que hacen es completar la idea o la información de un verbo en una oración compuesta por subordinación. Esto se va a trabajar más adelante. Por lo pronto, solo quiero que aprendas que se llaman completivas y que son que y sí. ¿Cómo las reconoces? Porque aparecen después de un verbo. Por ejemplo, Laura dijo que se siente muy contenta. Como puedes ver, ese que está después de un verbo. ¿Ya? Por lo pronto, solo eso. Luego tienes las comparativas, son aquellas que van a establecer comparaciones, por ejemplo, el tan como, el más que, el menos que. Ese alumno es más empático de lo que parece. Recuerda que cuando comparamos en el español tenemos los tres niveles, de superioridad, de inferioridad y de igualdad. También vas a tener la conjunción que es consecutiva. Por ejemplo, Gaby estudió tanto que ingresó a San Marcos y ahí inserta una consecuencia. Luego tienes las modales, tienes como sí, tal como. Desarrolló la práctica como se lo indica. Entonces, cómo te indica la forma, cómo se realizó la acción. Bien. Todas estas son las conjunciones subordinantes. Muy bien.
¿Alguna duda o pregunta sobre estas conjunciones? Muy bien. Entonces, vamos a trabajar nuestro ejercicio. Te piden que uses la conjunción sí, no. Bien. O sea, ¿en qué caso debes usar este signo? Recuerda que este signo es una adversativa, o sea, indica oposición. Y aquí hay que identificar el valor de la conjunción como, o sea, qué significado tiene la conjunción como. ¿Ok? A ver, chicos, tienen unos minutos para hacerlo.
Muy bien. Ah, Ana Fernanda no trabaja en la televisión. Claro. Ahí ibas a emplear el si no, ¿no? Porque te daba la idea opuesta. Bien. En los demás casos se iba a establecer como, ay, se iba a establecer como una condición seguida de una negación. O sea, sí separado de no. Luego, como no entendió la pregunta, el abogado se la repitió. En este caso va a ser una causa. Bien. Como llegues muy tarde a la asamblea, no ingresarás. Indica una condición. Condición. Lucy cocina tan bien como lo hacía su hermana. Tan como es comparativo. Como requería un préstamo, fue al banco BCP. Causa, ¿no? Se comportaba como le inculcaron sus padres. El cómo te indica modo o manera. No sé si ha quedado alguna duda sobre este ejercicio. Ok, Entendido, profesora. muy bien, chicos. Ahora, vámonos a nuestra parte práctica, a los ejercicios propuestos. Veamos. Ahí está la primera pregunta. Ya la estoy compartiendo. Listo. A ver, la analizan y me envían su respuesta. Excelente. Eran 5, ¿no? Tenías bastante, tenías lejos, tenías no, tenías temprano y tenías constantemente. ¿Ok? 5. Muy bien. Vamos a la siguiente preguntita. Te piden locución adverbial.
Muy bien, ¿no? Muy bien. Ya fue rapidito. Punto por punto. Ahí estaba tu locución adverbial. Excelente. Pregunta 3, clasificamos. Muy bien. Despacio, modo, me dice la forma de la acción. Efectivamente, de afirmación. Probablemente, duda. Ya está. Tenías 1D, 2B, 3A. Excelente. A ver, perdón, creo que he marcado mal. 1D, 2C, ahí está, barquito. Muy bien. Vamos a la siguiente. Había que clasificar a esas palabritas subrayadas.
Muy bien. La silla está en la cocina. En es una preposición. Olga dibuja bien. Bueno, no habían subrayado, pero era la palabra bien, ¿no? Y este es un adverbio. Regresé porque te extraño. Porque es una conjunción subordinante. Y Pedro canta, Inés baila, esa E es una conjunción coordinante. Entonces tienes 1C, 2B, 3D, excelente. Barquito. Pregunta 5. Te piden que cuentes las preposiciones. Por ejemplo, para este tipo de ejercicio es necesario que sepas de memoria cuáles son las preposiciones. Muy bien, veamos. Dice, desde muy temprano, desde es preposición, con es preposición, de, hasta, de, bien, faltó sin, ahí está, listo. 6, ¿no? Excelente. Muy bien. Siguiente.
clasificamos las frases preposicionales y las preposiciones, ¿no? Muy bien. Habló de filosofía antigua. Asunto, ¿no? Tema, asunto, tema. Volveré para felicitarte. Finalidad. Fue detenido por los policías. Agente. Ya está. Entonces tienes 1C, dadito, ¿no? Muy bien. Muy bien, chicos, excelente. Siguiente. Empleo correcto de la preposición.
Veamos. Muy bien, ¿no? De acuerdo con, esa es la forma correcta. Entonces, vamos a corregir las otras. Decía, organizar un festival a beneficio de los niños. No es a beneficio, es en beneficio, ¿no? En beneficio. Después, ¿a qué hora va a venir? Va a venir, ¿no? Faltaba la preposición. Luego, ella dijo que actúa de acuerdo a sus principios, de acuerdo con, era la forma correcta, de acuerdo con. Resolveremos el problema a la brevedad posible. No, a la brevedad posible no, con la brevedad posible. ¿Bien? Ok, vamos con la 8.
Muy bien, veamos. Entonces te pedía la alternativa en la que aparece la conjunción como nexo coordinante copulativo. Recordemos que las copulativas son I, E, ni, E. ¿Sí? Entonces tu respuesta aparecía aquí. No escribe poemas ni se dedica a la literatura. Vamos con la 9 que también ya se estaba proyectando. Entonces se veía, te pedían la conjunción subordinante. Muy bien, ¿no? El aunque es una conjunción subordinante y es una concesiva. Ok, a ver, proyecto 10 y 11 para que lo puedan trabajar. Ahí está.
Muy bien, veamos. La conjunción coordinante enlaza elementos del mismo nivel jerárquico. Marca la alternativa en la que dicho nexo aparece como tal. Claro, tenías el más en la primera, ¿no? El más es una coordinante adversativa. Luego, en la 11. Nunca. ¿Cómo clasificamos nunca? Nunca es adverbio de negación. Algo. Algo es adverbio de cantidad. Trabaja que trabaja febrilmente. Esta es conjunción copulativa. Entonces tu respuesta parecía en verbo. Última, última chicos.
Muy bien, chicos. A ver, último, ¿no? Te pedían dónde aparecía una conjunción subordinante. Creo que no. Y justamente este era tu subordinante completivo. Bien. Bien, chicos, entonces queda como tarea que aprendan las conjunciones, coordinantes y subordinantes. Como te comenté, es la base para oración compuesta. Chicos, ha sido un placer trabajar con ustedes. Cuídense muchísimo. Espero que la clase haya sido llevadera, didáctica. Nosotros nos encontramos la próxima semana. Que Dios los bendiga.